Este canto de Rabbi Yehuda HaSid es una melodía que cantamos en el Beit HaKnesset, en todas las Farbrengen, en Chabad, y luego vamos a cantarlo de vuelta. Es hermoso. Ki elecho nafshi saru nafshi chondo b'tzel yadecho lo da'at kol rasodecho nafshi chondo b'tzel yadecho lo da'at kol rasodecho. Ayer, en la clase de los Sherim, de los fantasmas o demonios que estudiamos, comenzamos con el tema de la perashá de esta semana en Israel, la Parashat Balak, pero no quedó grabado. Posiblemente muchos de ustedes no estaban allí. Entonces, quiero volver un poquito, los primeros minutos, antes de comenzar con el Tanya, para hablar de un tema muy actual que es el antisemitismo. Shalom, shalom a todos, bienvenidos los que están en YouTube, los que están en Zoom, veo que se está transmitiendo por YouTube. De todas maneras, si no se escucha bien, los invito a venir a Zoom con el enlace que les mandé, o pueden esperar que después suba la grabación de Zoom para ver la clase entera y con un sonido más o menos normal. En la perashá de esta semana habla de Balak, el hijo de Zippor, que vio todo lo que había hecho Israel al morir y se asustó. Hasta ese momento no había tenido problema, porque él dijo que seguro cuando se enfrente con los gigantes, con los pueblos que están al lado de él, los van a eliminar, y entonces no hay de qué temer. Pero cuando venció al Emorí y se acercó a la tierra de ellos, a la tierra de Moab, entonces ahí empezó a tener miedo y vio que era un pueblo numeroso, y Moab entonces se hastió a causa de los hijos de Israel, y entonces fue al pueblo vecino, que eran los midianitas. Quiero aclarar que Moab y Midian eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. En ese momento, cuando Dios destruyó Sedom y Amorá, Abraham rescató a Lot, lo sacó para que no sea muerto allí, y se escaparon. Su esposa, seguramente se acordarán de la historia de que miró para atrás y se transformó en una estatua de sal. Dios mandó a Gabriel y a Mijael para salvar, y a Rafael a los ángeles para salvar a Lot y a destruir la ciudad. Y cuando salió él con sus dos hijas, y las hijas pensaron que se había destruido la humanidad, que no existía más nada, las bombas atómicas habían eliminado a todo rastro de civilización. Entonces emborracharon a su padre y se acostaron con él para tener hijos. Aparentemente era una decisión muy noble, pero no era lo que tenían que haber hecho, no tenían que haber actuado de esa manera. Entonces de ellos nacieron dos hijos, uno de ellos era Moab, y entonces los moabitas eran un pueblo
que Dios le dijo que no los toque, porque eran parientes del pueblo de Israel. Pero en ese momento él no estaba consciente de ese pacto. Entonces empezó a tener miedo y envió a buscar a Bilam, el brujo de los midianitas. Y entonces, todo esto está en el capítulo 22 del libro de Bamidbar, de Números. Y entonces Balak le envió una comisión para convencerlo a Bilam para que vaya y lo maldiga. He aquí que un pueblo ha salido de Misraim, y he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está sentado frente a mí. Y ahora, por favor, ve, maldice por mí a este pueblo, pues es más poderoso que yo. Quizá pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, pues he sabido que a quien tú bendigas, bendito es, y a quien tú maldigas, maldito es. ¿Sí? Él pensó que Bilam tenía ese poder, y en verdad él tenía ese poder con todos los que no sean judíos, pero con el pueblo de Israel él no podía hacer eso. Entonces, como ya sabía que cuando Moab peleó con Sihón, él los ayudó a vencerlo, entonces confiaba que iba a poder vencer al pueblo de Israel de esa manera también. Pero en realidad no fue así. Lo que sucedió es que los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con sortilegios en su mano y llegaron hasta Bilam y le hablaron las palabras de Balak, y él les dijo: pernocten aquí esta noche y yo les daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable. He sabido que al único profeta que a Kadosh Baruj Hu se le revelaba despierto y consciente era a Moshe. A los demás se les presentaba durante la noche mientras dormían, o se les presentaba en forma de visiones, de parábolas. Entonces él dijo: pernocten aquí y yo después voy a consultar con Akadosh Baruj Hu. Y entonces está escrito en el verso 9, Dios vino a Bilam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres contigo? Le preguntó, como le preguntó a Adán: Ayeka, ¿dónde estás? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu no sabe dónde estás? Entonces dice Raya algo muy interesante respecto a esto que Dios le preguntó. Dios vino con la intención de jugarle una treta, pero Bilam no lo entendió así y se dijo: esta pregunta demuestra que a veces no todo está revelado ante él, ante Akadosh Baruj Hu. Su conocimiento no es siempre igual. Entonces yo elegiré un momento en que pueda maldecir a Israel y él no se dará cuenta. Sí, todos estos son pensamientos, asócienlo con todos los que van en contra del pueblo de Israel, aquellos malvados, incluso aquellos que hacen el mal a todos los pueblos, piensan que Akadosh Baruj Hu no está mirando. Entonces, siguiendo el verso, el verso 10, dice: Bilam dijo a Dios: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí. He aquí, y ahora viene el verso 11, que es el que nos interesa, que vamos a comentar. He aquí que un pueblo ha salido de Misraim y ha cubierto la superficie de la tierra. Ahora ve, maldícelo por mí, y quizás pueda hacerle la guerra y expulsarlo. ¿Ok? Dios le dijo a Bilán: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, pues bendito es. Y entonces, bueno, después continúa la historia diciendo que se levantó a la mañana y les dijo: no puedo ir. Al final lo convencieron y él trató, y cuando
fue frente al pueblo de Israel, salieron bendiciones, Balak se enojó, entonces fue a otro lado, lo vio desde otro punto de vista, desde arriba de la montaña, y vio que todas las carpas en el campamento de Israel, las entradas de las carpas, cada una daba hacia otro lugar, y la entrada de una carpa no veía la entrada del otro por recato, por modestia. Ese pudor era una muestra de que Kadosh Baruj Hu lo iba a proteger al pueblo de Israel. Pensaba que se veía algún defecto y podía utilizar eso para que Dios lo maldiga, encontrar un momento de enojo de Dios con el pueblo de Israel para maldecirlo, pero no lo encontró, y todo lo que salió de su boca fueron nada más que bendiciones, y no solamente bendiciones, sino las profecías más grandes acerca de lo que va a ser la llegada del Mashiach. Como está dicho, una estrella saldrá de Jacob, y una llama, un cometa saldrá de Israel, etcétera, etcétera, aludiendo al Mashiach. Las profecías de la llegada fueron del profeta más grande de los pueblos del mundo. Incluso hay quien dice que su profecía fue más grande todavía que la de Moshe, porque Dios le reveló lo que iba a pasar al final de los tiempos, cosa que a Jacob, si se acuerdan, le fue ocultado. Entonces, Moab era un pueblo que era pariente, pero era enemigo, y estaba desde la orilla oriental del Jordán, no estaba dentro de la tierra de Israel, pero igual tenían miedo y no lo dejaron pasar al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel lo rodeó y no lo molestó, pero él tenía miedo que igual los ataquen. Y de Moab salió Ruth, la moabita, que también tiene que ver con el Mashiach, es la abuela de David, y de David, Malka Meshiach, va a salir el Mashiach Tzidkeinu B'ezrat Hashem. Entonces, dice el Hasidut, y acá lo tenemos delante nuestro, con respecto a este verso, he aquí que un pueblo salió de Mitzrayim, Ine Aam Ayotze mi Mitzrayim, Ulay Ujal Ilachem Bo Begarashtiv. Dice, si vos, ese pueblo que salió de Egipto, que está ocupando toda la tierra, ahora ve y maldícelo por mí, quizá pueda hacerle la guerra y expulsarlo. Entonces explica el Rebbe en una sija, un mamar hasídico, una sija, Likutei Sijot, que dijo el Rebbe de Lubavitch, que explicando el Rashi de este verso, dice, maldícelos por mí, explicó le pidió Balak a Bilam. Esta expresión es más dura que la expresión Erali, pues implica que uno nombra explícita y completamente la maldición. Entonces él fijó la maldición y entonces dice, y expúlsalo. ¿Qué quiso decir expulsarlo? Según Rashi, quiere decir expulsarlo del mundo. Pero Balak solamente le había dicho, quizá pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra. En cambio, Bilam, como él era, dice Rashi que era peor que Balak, era más antisemita, él no solamente quería sacarlo de la tierra para que no moleste a los midianitas, sino que quería eliminarlo del mundo, como los árabes que dicen que no solamente nos quieren sacar de aquí, sino que nos quieren tirar al mar. Nos persiguen en todo el mundo, no solamente en la tierra de Israel. Yo solo pretendo quitarme a los israelitas de encima,
Esto demuestra que Bilam los odiaba más que Balak. Así explica Rashi trayendo algunos comentaristas. Y así también dijeron todos los que nos persiguieron durante todas las épocas. Buscaban una excusa, ya sea el comercio, el dinero, o que no creíamos en el Aishaú, o que era un pueblo que iba a estar en contra junto con los enemigos cuando estábamos en Mitzrayim, en Egipto, o que no queríamos convertirnos a la idolatría de o que vivimos en esta tierra y la tierra ya no nos pertenece, porque etcétera, etcétera. Todas excusas que son mentiras, porque siempre es una cosa nueva. O sea que el principio es el odio al judío. Y eso lo pone a Kadosh Baruj Hu dentro de ellos, para que nosotros confiemos en el Kadosh Baruj Hu y cuidemos la Torá, cuidemos los preceptos, cuidemos al judío, cuidemos que seguir las leyes de la Torá, la tierra de Israel, al Dios de Israel, y hagamos nuestra tarea de llevar la Torá a todos los pueblos. Entonces dice el Rebbe que por un lado hay algunos comentaristas, como trae Rashi, que dicen que Bilam era peor que Balak, porque Balak quería expulsarnos de la tierra, en cambio Bilam quería eliminarnos directamente de la existencia. En cambio hay algunos comentaristas, dice el Rebbe, que explicaron al revés, que Begarashtiv, cuando Balak dijo que hay que expulsarlos, significa de acuerdo con Bilam, que él los iba a maldecir solo en ese lugar. En cambio, Balak dijo que los quería eliminar de la tierra. La tierra significa eliminarlos de todo del planeta, del mundo, matarlos a todos, que no existan más. Entonces hay dos formas de antisemitismo. Entonces explica el Rebbe que, de acuerdo con lo que dice Rashi, que Bilam odiaba más al pueblo de Israel, era porque el miedo de Balak era porque el pueblo de Israel luchó, tenía miedo que luche con él, y como dice la Torá, que están parados frente a mí y tengo miedo que vengan acá y entren a nuestro territorio y nos peleen, nos quiten de aquí. Entonces, dice el Rebbe, hay que entender por qué Balak se tuvo miedo del pueblo de Israel. ¿Acaso no está ordenado que el pueblo de Israel tenía prohibido hacer mal, hacer sufrir al pueblo de Moab, como dijimos antes, que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham? Y de acuerdo con lo que vio Balak mismo, él vieron que el pueblo de Israel rodeó la tierra de Moab cuando no los dejaron entrar y no vinieron, no atravesaron las fronteras. Y cuando él no le dio permiso al pueblo de Israel para entrar a su tierra, ellos no hicieron la guerra como hicieron con otros. Entonces, con respecto a Moab y su rey Balak, hay que decir algo muy simple, que no sabían, no conocían esta orden de que el pueblo de Israel no tenía que molestar a los moabitas. Y ellos pensaron que el motivo por el cual el pueblo de Israel no luchaban con ellos era porque, como dijimos antes, que estaban Sihón y Og, los gigantes y su pueblo, que estaban pensando que ellos los iban a proteger, que no iban a dejar que el pueblo de Israel siga y los iban a eliminar. Pero cuando ellos vieron que el pueblo de Israel también eliminó a estos pueblos de gigantes, ayer asá Israel la Emorí, todo lo que le hizo a los emoritas, entonces, cuando vieron que el pueblo de Israel los venció, ahí empezó a temer.
Entonces fue cuando quiso traer a Bilam para que los maldiga y los ayude a expulsarlos. Pero el rey dice, todavía hay que pensar en algo más. Que Bilam era un profeta y él sabía el motivo por el cual el pueblo de Israel no peleaba con ellos, que era por esta orden de Dios, de no molestar a Midian, a Moab y a Midian, porque eran descendientes de Lot. Entonces, ¿por qué Bilam no fue y le dijo a Balac, escúchame, no te asustes, no tengas miedo, no hagas nada porque no te van a tocar, no tenés que tener miedo de ellos? No le dijo eso. Entonces eso demuestra que Bilam era más antisemita que Balac. Entonces por eso dijo Rashi que Bilam era, era más, odiaba más a Balac. Entonces tenemos que decir que el odio que tenía Bilam era de una clase diferente. El odio de Balac era por un resultado del miedo que tenía el pueblo de Israel, que no quería hacer la guerra con ellos. En cambio, el odio de Bilam al pueblo de Israel era un odio por el odio mismo, un odio esencial, parte del mismo, sin ningún motivo, por encima de toda lógica. Entonces, Bilam no le reveló a Balak que no tenía nada que temer. Y entonces él buscó el momento para perjudicar al pueblo de Israel y maldecirlo. Entonces, para entender lo que pasa hoy en día, tenemos que ver, y eso es algo no solamente con el pueblo de Israel, sino con respecto a todos los odios y todas las guerras. Por un lado está la guerra por la existencia, que alguien tiene miedo, como un animal, un perro que tiene miedo de alguien y ataca, porque piensan que lo van a atacar. Pero el perro no tiene nada contra la persona, simplemente que le tiene miedo. Pero hay un odio que es un odio por encima de cualquier motivo, que es el odio que tienen los antisemitas de todos los colores. El hecho de que exista un judío, eso les molesta, porque el judío está en contra de la idolatría, es representante de Dios para que crean en el Dios único, y eso les molesta. Les molesta no pertenecer. Por eso Akadosh Baruj Hu hizo toda esta historia en medio de dos conceptos básicos. Uno es el concepto de Mashiach, todas las bendiciones de Bilam tienen que ver con la redención final, que es para todos los pueblos, y por otro lado, que de Moab salió Ruth, que es la raíz del Mashiach. Ayer vimos en la clase de los Shedim que las Klipot y la Kedushá, el lado de la verdad de Akadosh Baruj Hu, de la luz, y de la oscuridad que ocultan, son dos aspectos de la misma raíz. En lo alto, en su raíz es todo uno, pero al bajar, cuando la verdad se oculta, esas Klipot se transforman en un obstáculo. Pero cuando rompemos esas Klipot a través de saber cuál es el origen y que Akadosh Baruj Hu está a cargo de todo y él es bueno y tiene un buen propósito, entonces las Klipot desaparecen. Y esta es una época de muchas Klipot, porque hay mucha oscuridad, pero justamente aquel que puede ver estas cosas dentro de cada una de las noticias y de cada uno de los acontecimientos propios y del mundo, entonces ve cuál es el motivo y cuál es la luz, y sabe a quién dirigirse, sabe con quién conectarse, que conectarse con el Mashiach de cada generación, el Rebbe, el Moshe Rabbeinu de cada generación. Entonces, para eso vamos a estudiar Hasidut. Besat Hashem, gracias por estar con nosotros. Aquellos que están en YouTube,
a ver cuánta gente hay 17 personas en YouTube. Yo les pido disculpas que mandé la invitación un poco tarde hoy, 15 minutos antes. Acá en Zoom hay 13 personas, somos 30, pero después, cuando subo esto a YouTube, se van a hacer miles. Esta cuestión, albergar simultáneamente la sumisión contrita en el corazón, el estado de Teshuvá Tatá, como se explicara, y la antes mencionada contraria emoción de alegría en Dios, ha sido analizada en Likutei Amarim al final del capítulo 34. Habíamos dicho que para conectarnos con Dios, esa Teshuvá tiene dos niveles, una Teshuvá inferior y una Teshuvá superior, y que estos aspectos de Teshuvá tienen dos extremos opuestos. Por un lado, uno tiene que sentir la amargura dentro del alejamiento que tiene de Dios, la amargura de estar en medio de las clipot y las limitaciones que uno tiene para hacer las cosas y las fallas que tuvo. Pero todo eso tiene que saber que es providencia divina, que es parte de las clipot donde cada vez nos pone, y que nuestra tarea es salir de eso. ¿Y cómo se sale de eso? A través de, por un lado, tener amargura por esa situación y por el otro lado, alegría. Entonces el Rebbe explica cómo esas dos cosas opuestas se pueden conciliar, la paradoja de esas dos cosas, que recién todo lo que estamos explicando ayer, hoy, siempre es justamente ver cómo en la persona, como hay un aspecto espiritual y un aspecto físico, la amargura viene del aspecto físico que oculta la divinidad y nos lleva a hacer cosas contrarias, aplicar el libre albedrío a veces en forma contraria a lo que tendríamos que hacer, a lo que quiere Dios, a lo que sirve para el propósito de Dios. Y por otro lado, tener la alegría de que Akadosh Baruj Hu es bondadoso, es misericordioso, y que todo eso es parte de su plan, y que tenemos un alma dentro nuestro que es pura, y que eso es lo que es eterno y queda para siempre, y que va a triunfar. Y eso entonces uno llega a tener la alegría. Cuando uno empieza a comprender que dos cosas opuestas pueden estar al mismo tiempo, como por ejemplo que Dios existe, pero también le da a la persona el libre albedrío para actuar en forma contraria, o por ejemplo lo que hablábamos ayer, de que Dios creó el mundo, pero creó a Adán y pecó. ¿Cómo puede ser? Dios creó al mundo imperfecto, creó al hombre, se equivocó, lo hizo mal, falló los planos. No, Akadosh Baruj Hu es como esa madre que le enseña a cocinar a la hija o al hijo. Mi mamá también me enseñó a cocinar. Y entonces le muestra cómo hace las cosas, pero no hace todo exacto. Quiere que el alumno, el hijo, ponga de su parte también y complete la tarea. Entonces así también la creación es imperfecta. Ayer bara Elohim Lasot, dice en Yom Shishi la Torah, y decimos los viernes todo en el Kiddush, que Dios creó todo para hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si creó todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer, dice Larisa, es rectificar. Hacer
aquello que Dios no hizo y que nosotros lo completemos. ¿Ok? Y para eso Adán, Rishon y Jabá tuvieron que bajar a este mundo, tuvieron que caer, meterse dentro de las clipot y de allí rescatar esas chispas de divinidad que había. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Eso es hacer rectificar. Entonces, acá dice que este tema de la alegría en Dios ha sido analizado en el Kutei Amarim al final del capítulo 34. Como está escrito en el Zohar, el llanto se aloja en el lado de mi corazón y la alegría se aloja en el otro lado de mi corazón. Vamos a ver lo que dice el capítulo 34 al final. En el capítulo 34 habla acerca de que los patriarcas son una carroza divina. ¿Qué significa carroza? Que son un transporte de Dios y de la presencia divina aquí en el mundo, para que se revele como un catalizador, como un recipiente, ¿sí? ¿Vieron como los astronautas que van a la luna en una cápsula? Entonces, son una carroza para aquello que el hombre no corresponde que viva en el espacio. Entonces hay que crear un ámbito donde el hombre tenga comida, tenga aire, tenga una posibilidad de vivir. Así también, cuando uno se anula a Dios, como los patriarcas, forman una carroza, que es el lugar donde ellos viven, dentro suyo y de su alrededor, crean un ámbito para que Akadosh Baruj Hu se revele. Y él lo que quiere es que todo el mundo sea un ámbito así. Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo en la parcela. Entonces está dicho, desde que fue destruido el templo, el único santuario y morada que el santo bendito sea tiene en su mundo son los 4 codos de la halajá. Está dicho que cada persona tiene un ámbito privado que es un cuadrado o un círculo de 2 por 2. Cada codo son más o menos medio metro. Entonces 4 codos son 2 por 2 y es lo que llaman en los animales ese espacio privado, que si alguien lo atraviesa, siente como que está interfiriendo en él. Así también, Akadosh Baruj Hu vive en la halajá. ¿Qué es la halajá? Es la forma de conducirse en el mundo de acuerdo con los preceptos, de acuerdo con la Torah. Son las leyes para cumplir los preceptos. Porque el templo representa eso que dijo Dios, que van a construir un santuario, un templo, y voy a morar dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. ¿Y dónde es eso? Dentro del corazón de cada uno. Entonces, cuando uno cumple la halajá, está haciendo que Dios more dentro de uno. No es un asunto mental o espiritual solamente, sino que cumplir en la práctica, en este mundo, como dijimos antes. La halajá sirve para hacer un mundo para Dios, un ámbito donde Él pueda vivir, una morada para Hashem en este mundo. Entonces, al final de este capítulo, en todo este capítulo habla de la alegría, de distintas formas de que la persona tiene alegría, que es como dijimos antes. Entonces, dar caridad, hacer buenas acciones, estudiar Torah, saber que uno está haciendo lo que corresponde, que Dios es bueno, que Dios está dentro nuestro. Hay muchas cosas que dan alegría a la persona. Y entonces dice, tal como Él es compasivo, así debes ser tú. Y como está escrito en Tikunei Zohar, la bondad es el brazo derecho de Dios. La bondad, que es la sefirá de Gesed, cuyo poder interior es el amor, es el brazo derecho. El brazo derecho que acerca y el izquierdo es el brazo que aleja. Entonces siempre cuando uno pone tzedakah, cuando tiene ayuda a alguien, tiene que hacerlo con la mano derecha. La mano izquierda es Geburah, que tiene rigor y tiene limitación. Aunque uno no distribuya como caridad más de una quinta parte de sus ganancias, esa quinta parte eleva consigo a Dios a los demás 4. ¿Sí? Cuando está dicho que el diezmo es el 10%, pero
Los Hasidim, como trae acá el Tanya y así trae el Zohar, hay que dar el 20%, hay que dar más todavía. Y entonces, cuando uno da de uno, está elevando no solamente eso que está dando, sino el 100% de lo que uno tiene. Está diciendo, esto Dios me lo dio para hacer su tarea, y al dar el 20%, estoy mostrando que es así, y el Kadosh Baruj Hu, él llena después toda la vida de la persona con la caridad, con todo lo que tiene para que dé más caridad. Entonces, al final del capítulo dice, todos los tipos específicos de alegría enumerados arriba no impiden a la persona sentirse avergonzada y despreciada ante sus propios ojos, o tener un corazón quebrantado y un espíritu humilde, aún en el momento mismo de su alegría. ¿Vieron cuando está la jupá, que cuando es el momento de máxima de alegría, cuando encontrar la pareja, encontrar el alma, la media alma, que todos estamos buscando para completarnos? El hombre no está completo hasta que se casa y su mujer se une a él y forman una sola alma. Es el momento de máxima alegría, y en la jupá que dice, y mishkejaj, Yerushalayim timhak emini, si me voy a olvidar de Yerushalayim, en el momento de mi máxima alegría, borra mi mano derecha, etcétera, etcétera. Y rompe la copa en recuerdo de la destrucción del Beit HaMikdash. Porque sus sentimientos de vergüenza etcétera, son generados por su propia conciencia de la bajeza de su cuerpo y su alma animal, no por él mismo, sino por que su alma está investida dentro de un animal, mientras que su alegría es sentida por su alma divina y la chispa de santidad que está investida dentro de ella para animarla. Como se dijera antes en el capítulo 31, observamos una afirmación misma del Zohar: el llanto se alberga en mi lado del corazón, y la alegría se alberga en el otro. Al principio, en el Tanya, el Rebbe trae la explicación de este Zohar, diciendo que el corazón tiene dos partes. Vieron que el corazón tiene una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda tiene la aurícula y el ventrículo izquierdo, que son más grandes que la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo lleva la sangre a todo el cuerpo, tiene que tener más fuerza, lleva la sangre oxigenada. El derecho trae la sangre del cuerpo y la lleva a los pulmones, es un circuito pequeño, y allí se oxigena y se llena de vitalidad. Entonces el lado derecho del corazón relativamente tiene sangre menos oxigenada, menos vital. Pero el lado derecho tiene sangre vital. Está dicho que el alma se inviste en la sangre, el nefesh, la parte más baja del alma, y vitaliza todo el cuerpo. Entonces, en el lado izquierdo del corazón, que vitaliza el cuerpo, es donde se asienta el alma animal. Y el lado derecho del corazón es donde se asienta el alma divina, relativamente. Entonces, por un lado, tengo en el corazón tristeza, por esa fuerza que da fuerza al alma animal, y que para ir en contra de la voluntad de Dios, del alma divina. Y por otro lado tengo la alegría de que hay un alma divina. Entonces con esa alegría se rectifica también el lado izquierdo y se hace que el cuerpo también trabaje junto con el alma y todo sea puro. Muy bien. Entonces hubo una pequeña interrupción en mi computadora. Espero que estén todos mirando. A ver, contéstenme en el chat de YouTube y en el chat de Zoom si se restableció la transmisión. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces continuamos con el capítulo 11. Ya habíamos comenzado la clase anterior explicando esta pequeña parte, pero lo habíamos hecho en forma
muy rápida, ahora profundizamos un poco más. Entonces, como está escrito en el Zohar, el llanto se aloja en un lado de mi corazón y la alegría se aloja en el otro lado de mi corazón. A esto se suma la fe y la confianza, que el corazón se mantenga firme y confiado en Dios. En que Él desea el bien y es conocedor de gracia y concededor de gracia y misericordioso. Y generosamente perdonador, inmediatamente cuando uno le ruega perdón y expiación, como está escrito, conforme tu abundante compasión borra mis transgresiones. Lávame, purifícame. Acá en el libro de Tanya, que tengo, fue una de mis primeras adquisiciones con ese Teshuvá hace ya 30 años, dice con respecto a este tema de que, por un lado, el Zohar dice el llanto se aloja a un lado en cuestión, etcétera, etcétera. Dice, el Alter Rebbe explicó allí, perdón, esta declaración fue formulada por Rabbi Elazar ben Shimon, Rabbi Shimon. En el Zohar, esto que está escrito aquí lo dice Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, al escuchar de su padre pensamientos cabalísticos respecto de la destrucción del Santo Templo. Sintió al mismo tiempo su corazón quebrantado, por un lado, por su renovado reconocimiento de la magnitud de la destrucción. Cada vez que uno estudia acerca del templo y de la destrucción del templo, cada vez siente más grande ese pesar y ve cuál es la repercusión que tuvo a través de todas las épocas y lo que significa la destrucción del templo, que todo el pueblo se fue al exilio y que la presencia divina se fue y que ya no hay más servicio de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y se sintió jubiloso por el otro lado de verse introducido en los misterios de la Torá. Vemos del Zohar, pues, que dos emociones opuestas pueden coexistir cuando resultan de dos diferentes causas. ¿Sí? Cuando uno pasa algo y uno siente tristeza y alegría al mismo tiempo, tiene que saber y buscar dentro suyo cuáles son los dos motivos. Porque no es que el mismo hecho produce alegría y tristeza que vienen de distintos lugares. Por esta razón, perdón, entonces el hombre de servicio ofrece súplicas como estas sin el más mínimo vestigio de duda. ¿Sí? Que Dios es bueno y compasivo y lo purifica y lo borra sus pecados, etcétera, etcétera. Por esta razón, en cada Shemona Esrei, que es la plegaria silenciosa que decimos 3 veces por día, durante la semana, en Shabbat y en Rosh Chodesh tenemos 4 plegarias silenciosas, en Yom Kippur tenemos 5. En el momento en que suplicamos, perdónanos, de inmediato concluimos, bendito eres tú, Dios clemente, que perdone la abundancia. Sí, es parte de la 18 bendiciones que decimos en Shemona Esrei, que en realidad son 19. Una de las bendiciones que decimos, siempre que bendecimos a Dios. Cuando decimos que bendecimos el pan, en realidad no estamos bendiciendo el pan, estamos bendiciendo a Dios que nos dio el pan. ¿Ok? Cuando nosotros bendecimos a alguien que tenga refuah shlema, quiere decir que estamos trayendo de lo alto la vitalidad y la curación, la bendición de Dios, la energía de Dios para que esa persona se cure. ¿Ok? No estamos haciendo un trabajo directo sobre la persona, sino que estamos bajando de lo alto, como explicamos siempre de la palabra braja. Ahora bien, tenemos prohibido recitar una bendición dudosa, de dudosa obligación, por temor a que fuera una bendición en vano. Cuando uno dice, va a tomar agua, por ejemplo, tiene que ser una bendición, pero la bendición la tiene que ser cuando tiene el vaso en la mano listo para tomar.
cuando va a comer también, cuando se va a poner los tefilín. Cuando se pone los tefilín, se ponen primero los del brazo, se los coloca en el brazo, no los termina de ajustar y dice la bendición. Cuando termina de decir la bendición, los ajusta. Cuando se va a poner el talit, se pone el talit encima, entonces recitamos un versículo, y mientras juntamos las 4 puntas, empezamos a decir la bendición y la terminamos de decir cuando juntamos las 4 puntas sobre el lado izquierdo del cuerpo. Hay distintas costumbres, así hacemos nosotros, pero todos hacen así, decir la bendición cuando están listos para hacer y después cumplen. Cuando decimos Netilat Yadayim, por ejemplo, nos lavamos las manos, depende si es 3 y 3 o una vez y una vez y una vez. Nosotros no... Rivka, ¿podés llamar a Branislav porque me está llamando? Si nosotros tenemos la jarra en la mano, no podemos decir la bendición, porque puede ser que la dejemos y no nos la vemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos lavamos las manos y dejamos un poquito de agua en una de las manos para en ese momento decir la bendición y terminamos la actividad. Lo mismo pasa cuando se encienden las velas. Los ashkenazim, ¿cómo hacen? Encienden las velas. ¿Y cuál es el motivo de las velas? Es traer luz. Entonces la mujer se tapa los ojos, dice la bendición y al abrir los ojos recibe la luz del Shabbat. Si no, no podría, si no, cuando enciende una vela ya no podría encender la otra. Los efaradim hacen diferente. Primero dicen la bendición y después se encienden las velas. Tienen otras costumbres. Pero no importa, el hecho es el mismo. Y lo mismo aquí, cuando nosotros estamos rezando y decimos 18 bendiciones o 19 en la plegaria silenciosa, cada una de las cosas que decimos tenemos que bendecir a Dios sabiendo que eso es cierto lo que estamos diciendo, que trae curación, profejolim, que libera a los que va a construir Yerushalayim, que bendice porque es el escudo de Abraham, todas las bendiciones Shemona Esrei. Pero si uno dice la bendición y no está seguro de que eso que está diciendo es verdad, está mintiendo. Por eso en los Benei Noach, cuando prenden las velas, no tienen que decir bendición. O si dice bendición, tienen que decirla diferente, como enseñamos siempre. O sin el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la bendición dice, Asher Kidishano de Mitzvotav, Betzivano, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste hacer tal y tal cosa. Pero a los que no son judíos no se lo ordenó, no los santificó con eso. Entonces, si el que no es judío dice eso, está mintiendo, está diciendo no solamente le basta una bendición nula, sino que está mintiendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si decimos que Dios es clemente, que perdone la abundancia, tenemos que sentir de verdad que Dios es clemente y perdone la abundancia. Ahora, entonces, porque dice, tenemos prohibido recitar una bendición de dudosa obligación por temor a que fuera una bendición en vano. Pero aquí no hay duda alguna, pues hemos pedido perdónanos y discúlpanos. Lo que es más, si no hubiéramos vuelto a repetir nuestras transgresiones, seríamos redimidos de inmediato, conforme a la bendición que recitamos inmediatamente a continuación. Bendito eres tú, Dios, que redime a Israel. Entonces ustedes van a decir, está bien, terminan de rezar, salen y vuelven a hacer los mismos pecados. Eso es correcto. El Yetzer Hara vuelve a dominarnos. Pero en ese momento, mientras estamos haciendo tefilá, tenemos que estar seguros que es así. Y en ese momento somos completamente Balei Chubá. Hicimos Teshuvá y estamos limpios de toda transgresión. Siempre y cuando uno esté consciente y haga las cosas como tiene que ser.
Si uno recita las cosas en forma automática, entonces es nada más que el alma animal que está trabajando. Aún bajo los estándares humanos, esta certeza de perdón es legítima, porque la persona debe perdonar, no bien se le solicita perdón. Si alguien te hizo algo y te pide perdón, tenés que perdonar. Ahora, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es perdonar, no tener rencor en el corazón, y otra cosa es dejar que esa persona te vuelva a dañar. No hay que dejar que te dañen, hay que protegerse. Entonces, si te pide perdón, en ese momento esa persona te hizo teshuvá. No sabes lo que hay en el corazón de esa persona, no sabes si lo que te dice es verdad, salvo que sea evidente que es mentira. Pero de todas maneras, si te piden perdón, tenés que perdonar. Incluso está dicho que si te piden perdón 3 veces, no perdonás, sos un malvado. Entonces, la obligación es pedir perdón 3 veces, si la persona no perdona. Nosotros no podemos juzgar al otro, pero sí tenemos que tener cuidado de que no se vuelva a repetir. Una cosa es perdonar y otra cosa es poner la otra mejilla. El pueblo de Israel no pone la otra mejilla. Y menos contra un enemigo. Un enemigo no es cuestión de perdonarlo, al contrario, hay que atacarlo y destruirlo antes de que nos ataque. No debe contener el perdón ni siquiera si alguien cegara a la mano a otro, como encontramos en el Gemara al final del capítulo 8 de Baba Kama. Del mismo modo, si alguien hubiera pedido perdón a otro 3 veces y fue rechazado, no necesita seguir disculpándose. ¿Sí? Entonces, si le cortó la mano y el otro le pide perdón, lo perdona, pero ten cuidado. Eso no quiere decir que el otro no tiene que resarcirlo y que no tiene que pagar lo que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Así sucedió con los gibonitas cuando el rey David pidió a los gibonitas que perdonaran al rey Saúl, quien había matado a su gente, y ellos se rehusaron a hacerlo, y decretó que no entrarían en la congregación de Israel quienes son misericordiosos, porque el pueblo de Israel son misericordiosos, como figura el capítulo 8 de Yevamot. Hay 3 características que son propias del judío, que son Rahmanim, Baishanim, Begombre Hasadim. Son misericordiosos, vergonzosos y que les gusta hacer buenas acciones, hacer el bien al que necesita. Entonces, estos Gibonim no perdonan al rey Shaul y entonces era un pueblo que estaba allí también y el rey Shaul mató de ellos gente que posiblemente no tenía que haber matado, pero no lo perdonaron. Entonces se decretó que no iban a poder haber conversos provenientes de los gibonitas. Nadie se preocupe porque ya esos gibonitas ya no existen hoy en día, ¿no? Pero muy bien. Como característica divina, cuanto más, infinitamente más, es el perdón celero. Entonces, si nosotros tenemos que perdonar rápidamente, ¿cuán rápido es el perdón de Akadosh Baruj Hu? ¿Ok? En cuanto al hecho de que alabamos y bendecimos a Dios con ser clemente, que perdone en abundancia, es porque se recalca la palabra marbe. Marbe viene de arbe, de mucho, de abundante. Como encontramos escrito en Esra, el escriba, el que volvió con el pueblo de Israel de Babilonia, era Cohen, perdón en abundancia. Vale decir, si en el mundo de los mortales una persona peca contra otra, pide su perdón, este le es concedido y luego repite la falta, se hace mucho más difícil conceder el perdón nuevamente. ¿Sí? Nuevamente, estamos hablando de perdón, no tener rencor en el corazón contra esa persona. Eso no quiere decir olvidar y no cuidarse de que vuelva a repetirse. Hay que perdonar. Entonces, cuando alguien ve que el otro hace otra vez, entonces es más difícil perdonar. Y cuanto más cuando
pasa 3, 4 veces. En cambio, en los patrones de Dios no hay diferencia entre 1 y 1000 veces, porque el perdón de Dios es una manifestación del atributo de misericordia, y sus sagrados atributos no son limitados y finitos. Son infinitos, como dice el versículo, pues sus misericordias no han cesado. Dios no solamente es infinito porque abarca todo, sino que porque sus atributos son infinitos. Su amor es infinito, su rigor, su ira, su misericordia es infinita. Y Él hace dominar el amor y la misericordia sobre el rencor o el castigo. En relación con el infinito no hay diferencia alguna entre un número pequeño y uno grande, pues ante Él todo es considerado como la nada y Él iguala al grande y al pequeño. Para nosotros 1 y 1000 es diferente, para Él no hay diferencia. Cuando uno toma los números en forma infinita, si al infinito le sacamos 1.000.000, sigue siendo el mismo infinito, no le afecta para nada. Por eso Él aparta nuestros pecados año tras año. Cuando decimos que pedimos perdón. En cuanto a todos los pecados que confesamos anualmente en la plegaria de Yom Kippur, conocida como Al-Het quiere decir por el perdón, y entonces enumeramos los pecados. Al-Het, Shehatan Lefaneja, y etc. El pecado que pecamos ante ti por el instinto del mal, y enumeramos todo. Aunque violados repetidamente, volvemos a confesarlos nuevamente en Yom Kippur del año venidero, y así siempre, año tras año. No implica necesariamente un perdón anual. Más bien, 3 veces cada día decimos análogamente, bendito eres Dios, clemente, que perdona en abundancia. Constantemente le pedimos perdón a Dios por haber transgredido, por olvidarnos que Él está ahí y nos dedicamos a hacer lo que quiere el alma animal. Nuestros sabios dijeron que las plegarias fueron instauradas en lugar de los sacrificios cotidianos. Está dicho que mientras estaba el templo, sobre todo el primer templo, la mayoría del pueblo de Israel no hacía plegaria, sino que estaban los grandes sabios, y estaban los Kohanim, los sacerdotes, los levitas, que ellos se ocupaban de hacer los sacrificios, y los sacrificios eran los que conectaban al pueblo de Israel con Dios. Por supuesto, cada uno también hablaba con Dios y le pedía, etcétera, etcétera, pero no había una plegaria como el Sidur que hoy tenemos, como por ejemplo este Shema Israel, etcétera, etcétera. Pero los hombres de la Gran Asamblea, al final del primer templo, antes de la destrucción, establecieron, sobre todo porque ellos veían que se iba a destruir, no iba a haber más sacrificios, establecieron el orden del Shema Israel y el primer orden de lo que es la tefilá diaria. Y que eso lo tenía que hacer todo el pueblo, porque ya no iban a poder traer más sacrificios, iban a estar en Babilonia exiliados. Y eso quedó. Y por supuesto, después que se destruyó el segundo templo, eso se extendió más todavía. Entonces, por eso al principio de la plegaria hacemos el estudio de lo que se llama Korbanot. Por un lado, leemos un resumen de del servicio que se hacía, de la preparación de la lámpara, del incienso, de los sacrificios, y leemos un poco lo que dice la Torá acerca de todo eso. Entonces, al leerlo y estudiarlo es como si estuviéramos haciéndolo. El sacrificio cotidiano matutino expiaba los pecados de la noche anterior. El sacrificio cotidiano de la noche expiaba los pecados del día transcurrido, y así sucesivamente, día tras día, constantemente. Solo que año tras año, los sacrificios no se hacían 3 veces por día, sino que se hacía a la mañana y a la tarde.
Por eso de las 3 plegarias hay 2 que son obligatorias, que son la Shaharit y Minjá. Y la plegaria de la noche es, digamos, optativa, aunque igual se tiene que hacer. Pero la diferencia es que si uno se olvida algo en la plegaria del Shemona Esrei de la mañana y de la tarde, tiene que volver a hacerla. Si lo hizo, si en la noche se olvida algo, entonces no tiene que volver a hacerlo. Pero igual hay que hacerlo. Entonces, las 2 primeras fueron establecidas por la Torá y la segunda y la tercera por los sabios, porque las 2 primeras corresponden a la plegaria, a los sacrificios que hacían en el templo. Solo que año tras año significa que Yom Kippur expía los pecados graves, en tanto que la ofrenda regular del sacrificio, o la ofrenda que se quemaba completa en el altar exterior, solamente por la violación de los mandamientos positivos. Si alguien transgredía uno de los 248 preceptos positivos, entonces tenía que tener una ofrenda completa, un holocausto, lo que se llama holocausto. Holocausto quiere decir, holo es completo, total, y causto es quemar. Así también la plegaria en nuestra época con arrepentimiento reemplaza las ofrendas como se señala arriba. ¿Ok? Por eso el Rebbe dijo que cuando uno habla de la Shoah, de la matanza de los alemanes o cualquier otro exterminio, no hay que decir la palabra holocausto, Shoah o esto, sino que decir Corbán, que fue una ofrenda a Dios, pero no un holocausto porque no, la Torah prohíbe hacer ofrendas de personas. Sin embargo, esta no es la actitud de quien dice pecaré y luego me arrepentiré, porque ello sería relevante si en el momento de cometer el pecado la persona podría haber dominado su impulso del mal. En los capítulos últimos del libro de Tania, del Sefer Shel habla de todo este aspecto de qué pasa cuando uno hace teshuvá y después vuelve a pecar. ¿Tiene la posibilidad de hacer teshuvá de nuevo? O si uno dice, bueno, voy a pecar porque igual después voy a hacer teshuvá. ¿He recibido todo eso? Nuevamente, sin embargo, esta no es la actitud de quien dice pecaré y luego me arrepentiré, porque ello sería relevante si en el momento de cometer el pecado la persona podría haber dominado su impulso del mal. Entonces dice, él podría haber evitado haber pecado, pero dice, bueno, no importa, igual después voy a hacer teshuvá y voy a ser perdonado. Pero igualmente pecó porque su corazón se apoyó en el arrepentimiento posterior. ¿Sí? Dijo, no pasa nada, después hago teshuvá y todo se limpia. Es como cuando uno se manda una gran comilona y dice, bueno, no pasa nada, después al día siguiente hago dieta, o tomo un laxante, o tomo un diurético y después se va a pasar. No es una buena política esa. Dado que fue la oportunidad de arrepentirse lo que hizo que pecara, no recibe oportunidad de arrepentirse. Aquel que dice que voy a pecar y después voy a arrepentir, no se le da la oportunidad de arrepentir, su arrepentimiento no es recibido. Pero con todo lo que se dice específicamente es que no recibe oportunidad, no se le da, no se le facilita, pero se presionó y se fortaleció y se opuso a su impulso del mal y se arrepintió, entonces su arrepentimiento es aceptado igual. ¿Ok? Entonces, no le va a ser fácil, pero si se empeña, a pesar de que transgredió en forma insolente, igual a Kodesh Baruj Hu. Creo que vamos a dejar por aquí. Fue una clase intensa con mucho material, espero que les haya gustado. Vamos a señalar dónde dejamos. Repasen el Tania. Esto, como ustedes ven, está en la página de Chabad, en castellano. Aunque sea, repasen el texto literal, acá en esa página está sin comentarios. Y la semana
que viene vamos a continuar con la segunda parte, con el último pedacito de Greta Teshuvah, porque la verdad falta poquito, pero como son temas muy importantes, no quiero pasarlo así en forma liviana. Y Greta Teshuvah tiene 12 capítulos, así que el último sí es muy cortito, así que posiblemente lo estudiemos la semana que viene y después vamos a comenzar el cuarto libro, Greta Kodesh, que tiene cosas muy, muy profundas, así que espero que todo este estudio hasta ahora haya abierto la conciencia y les haya revelado cosas. Shavuot, fue un honor, fue un orgullo, una alegría estar con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de la clase como disfruté yo y que Besat Hashem vamos a hacer Teshuvah completa, que Akadosh Baruj Hu se revele y se terminen todos estos sufrimientos de las personas, del mundo, que llegue el Mashiach, llegue la redención y podamos disfrutar del séptimo milenio, que es el milenio del disfrute esencial de Akadosh Baruj Hu. Shalom. Shalom, muchas gracias. Shalom. Un minuto para que todos se despidan, cada uno puede abrir el micrófono y hablar. Bonita tarde, Rabino. Hacen la música. Todos los amigos del mundo se juntan. Shalom, Shalom, Rabbi Haim. Shalom. Shalom, nos queremos mucho. Muchas bendiciones. Y ahora que estamos a principios del mes y todavía hay un poco de plata en las cuentas, apoyen a Galeinai.